Hay verdades que uno aprende tarde en la vida, y una de ellas es esta: no todo se cuenta. No porque la gente sea mala, no porque haya que vivir desconfiando, sino porque hay cosas que cuando se dicen antes de tiempo, se debilitan. Hay procesos que si se exponen demasiado pronto se contaminan. Decisiones que si se anuncian antes de madurar pierden fuerza, y semillas que si se muestran antes de brotar no florecen. Vivimos en una época donde se nos enseñó que hablar de todo es sano, que compartirlo todo es valentía, que mostrarlo todo es transparencia, pero nadie nos advirtió del costo. Nadie nos dijo que hablar de más puede desgastar, que explicar demasiado puede confundir y que exponer lo frágil puede romperlo. A veces no es que te falte apoyo, es que hablaste demasiado pronto. A veces no es que la gente no crea en ti, es que abriste la puerta cuando tu proceso todavía necesitaba silencio. Y entender esto no te vuelve frío, te vuelve consciente, porque el silencio no es esconderse, es proteger lo que todavía está creciendo. He visto personas con talento real quedarse a mitad del camino, no por falta de capacidad, sino por exceso de exposición. Personas que hablaron de sus planes antes de construirlos, que compartieron sus ideas antes de fortalecerlas y que terminaron cargando opiniones ajenas que no sabían manejar. Y también he visto lo contrario: personas aparentemente comunes lograr cosas extraordinarias porque supieron guardar silencio en el momento correcto. Esta diferencia cultural la entendí viviendo entre dos mundos. En Japón, la discreción es una virtud, el silencio es respeto, y hablar poco es señal de madurez. Allá no se anuncia lo que apenas están haciendo, se trabaja en silencio hasta que los resultados hablan solos. En cambio, en gran parte de Latinoamérica se nos enseñó a hablar rápido, a contar todo, a celebrar el plan antes del proceso, y muchas veces ese ruido termina asustando a nuestros propios sueños. No es que una cultura sea mejor que otra, es que una entiende algo que la otra suele olvidar. No todo el mundo sabe cuidar lo que todavía es frágil, y no todo proceso necesita audiencia para crecer. El silencio no es esconderse ni aislarse, es una forma de disciplina interior. Es saber cuándo hablar y cuándo no, no por miedo, sino por claridad. Cuando uno es joven cree que contar todo genera apoyo, pero con el tiempo entiende que muchas veces lo que se recibe no es ánimo, sino duda, comparación y miedos que ni siquiera eran propios. El problema no es la gente, el problema es exponer algo frágil a manos que no saben sostenerlo. El silencio bien usado no apaga los sueños, los protege. Hay ideas que se fortalecen cuando se escriben, no cuando se publican. Hay conversaciones que deben transformarse en oración, en reflexión o en trabajo silencioso. Callar no es falta de confianza, es inteligencia emocional. Es entender que no todo pensamiento necesita salir, que no toda visión necesita explicación y que no todo proceso necesita espectadores. El silencio es el espacio donde la claridad se ordena, la identidad se afirma y la energía deja de dispersarse para empezar a construirse. Por eso quiero que sigas escuchando con atención, porque te voy a revelar 5 cosas que una persona debe aprender a guardar en silencio si quiere crecer con paz, éxito y propósito. No se trata de secretos por miedo, se trata de proteger lo que todavía está madurando. Cada una de estas cosas es delicada, frágil y poderosa, y saber cuándo callarlas puede marcar la diferencia entre avanzar o desgastarte. Si este mensaje te está haciendo reflexionar, quédate hasta el final y suscríbete, no por el canal, sino como un compromiso contigo mismo de empezar a construir con más silencio y menos ruido. En Japón existe una metáfora que explica esto mejor que cualquier teoría: el bambú. El bambú pasa alrededor de 7 años creciendo bajo tierra sin que nadie vea absolutamente nada. Durante ese tiempo no hay brotes, no hay hojas, no hay señales visibles de progreso. Para cualquiera que no entienda el proceso, parecería que no está pasando nada. Pero bajo la tierra, en silencio, el bambú está construyendo raíces profundas, fuertes, extensas. Y cuando finalmente asoma apenas unos centímetros, en pocos meses puede crecer más que cualquier árbol. El secreto no fue la velocidad final, fue la paciencia inicial. El silencio no lo debilitó, lo preparó. Así funciona también el crecimiento humano. Lo que nadie ve es lo que sostiene lo que todos admiran después. Por eso el proceso más importante casi siempre ocurre lejos del aplauso, del comentario y de la mirada ajena.
El silencio no es ausencia de progreso, es la fase donde se construye la fuerza que luego parece milagrosa. Aquí aparece una regla de oro que pocos respetan. Todo lo que es frágil necesita protección, no exposición. Cuando algo apenas está naciendo en ti, una idea, un plan, una decisión, una nueva versión de ti mismo, todavía no tiene la fuerza para sostener opiniones externas. Y cuando lo expones demasiado pronto, empiezas a escuchar voces que no pediste, dudas que no necesitabas y miedos que no eran tuyos. No porque la gente quiera hacerte daño, sino porque cada persona habla desde sus propios límites. El problema es que lo frágil no sabe filtrar. Aún no distingue entre consejo y proyección, entre cuidado y miedo ajeno. Por eso proteger no es esconder, es cuidar. Es entender que no todo el mundo tiene la sensibilidad para acompañar un proceso que aún está creciendo. A veces el silencio no te aleja del mundo, te acerca más a lo que estás construyendo. La primera cosa que debes aprender a guardar en silencio son tus planes cuando todavía no están listos. No porque sean malos, sino porque aún no tienen raíces. Un plan en su etapa inicial es emoción, intención, deseo, pero todavía no es estructura ni disciplina. Cuando lo cuentas demasiado pronto, muchas veces no estás buscando compartir, estás buscando validación. Y ahí es donde empieza el problema, porque en el momento en que tu plan depende del aplauso, también empieza a depender del juicio. En Japón, cuando alguien está aprendiendo un oficio, su maestro le pide silencio durante meses. No es castigo, es protección. El maestro sabe que hablar antes de tiempo dispersa la energía y debilita la convicción. Lo que hace real a un plan no es decirlo, es hacerlo. No es la audiencia, es la constancia. No es la emoción inicial, es la disciplina diaria. Por eso tus planes no necesitan ser anunciados, necesitan ser trabajados. Cuando estén listos, no hará falta explicarlos, los resultados hablarán por ti. La segunda cosa que debes aprender a guardar en silencio es tu vida espiritual. No porque sea vergonzosa, sino porque es profundamente íntima. Lo espiritual pierde fuerza cuando se convierte en espectáculo, cuando deja de ser refugio y se transforma en argumento, comparación o identidad pública. Hay encuentros que no fueron hechos para ser contados, sino para ser vividos. Momentos de oración, de gratitud, de quiebre, de silencio profundo, que sostienen tu vida por dentro y que se debilitan cuando se exponen demasiado. En muchas culturas orientales, especialmente en Japón, la espiritualidad no se anuncia, se encarna. Nadie presume que medita, nadie proclama su fe, nadie necesita explicarla, porque se nota en la forma de vivir, de reaccionar, de tratar a los demás. Cuando la vida espiritual se cuida en silencio, se vuelve raíz. Cuando se exhibe en exceso, se vuelve personaje. Guardar tu espiritualidad no es esconder a Dios ni negar lo que crees. Es proteger la pureza de ese vínculo para que no dependa del aplauso ni del juicio ajeno, sino de una conexión real que te sostenga incluso cuando nadie está mirando. La tercera cosa que debes aprender a guardar en silencio es tu proceso de sanación. Y esto es delicado, porque sanar no es lineal ni fuerte al inicio, es frágil, sensible y vulnerable. Cuando empiezas a sanar, tu alma queda expuesta, como una herida recién cerrada que todavía no cicatriza por completo. Cualquier comentario maldicho, cualquier opinión innecesaria o cualquier juicio ajeno puede volver a abrir lo que apenas estabas reparando. No todo el mundo tiene la madurez para acompañar un proceso de sanación sin contaminarlo con su propia ansiedad, su prisa o su incomodidad. Hablar demasiado pronto no siempre libera, a veces desgasta. La sanación profunda no necesita público, necesita tiempo, silencio y respeto. Guardarla no es negarla, es protegerla. Cuando el proceso madura, cuando ya no se rompe con cualquier palabra, entonces, si quieres, podrás hablar desde la cicatriz y no desde la herida. Pero mientras tanto, el silencio no es soledad, es cuidado. La cuarta cosa que debes mantener en silencio son tus actos de bondad. Y esto va en contra de todo lo que hoy se nos enseña, porque vivimos en una época donde si no se muestra, parece que no existe. Pero la bondad verdadera no necesita testigos, necesita intención limpia. Cuando haces el bien y sientes la urgencia de contarlo, muchas veces no estás buscando compartir, estás buscando validación. Y en ese momento la bondad se debilita. El bien que se anuncia pierde peso interior, se vuelve ruido,
se convierte en ego disfrazado de generosidad. En cambio, el bien que se hace en silencio te transforma por dentro. Te ordena, te limpia, te fortalece. Hay actos que no generan aplausos, pero construyen carácter. Ayudar sin que nadie lo sepa, dar sin esperar reconocimiento, sostener a alguien sin contarle al mundo. Eso tiene un poder profundo, no porque alguien lo vea, sino porque tú sabes quién estás siendo cuando nadie mira. La bondad silenciosa no busca recompensa externa, pero curiosamente es la que más devuelve paz, coherencia y fuerza interior. Guardar tus actos de bondad no es esconderlos, es preservarlos puros. La quinta cosa que debes mantener en silencio es tu fortaleza espiritual. Y cuando hablo de fortaleza espiritual, no me refiero a religión, ni a rituales visibles, ni a discursos elevados. Hablo de aquello que te sostiene cuando nadie está mirando, de esa raíz invisible que te mantiene en pie cuando todo alrededor tiembla. Esa conexión profunda con lo sagrado, con Dios, con la vida, con el sentido, no necesita ser explicada ni defendida, porque cuando se expone demasiado, pierde profundidad. Lo espiritual se debilita cuando se convierte en exhibición y se contamina cuando busca aprobación. Hay personas que hablan mucho de fe, pero se quiebran ante el primer golpe, y otras que no dicen una sola palabra, pero atraviesan tormentas con una calma que no se puede fingir. Esa fuerza nace en el silencio. Nace en conversaciones íntimas, en luchas internas, en noches oscuras, en decisiones que nadie aplaude. Tu fortaleza espiritual no es un mensaje para convencer a otros, es un refugio para sostenerte a ti. Y cuanto más la proteges del ruido, más firme se vuelve. No necesitas que el mundo entienda de dónde viene tu paz, solo necesitas que esa paz sea real cuando la necesites. Guardar tu fortaleza espiritual no es esconderla, es honrarla, porque lo que verdaderamente te sostiene no se presume, se cuida. Piensa en el silencio como un jardín interior. Todo lo que realmente importa en tu vida necesita ese jardín para crecer sin interferencias. Tus decisiones, tu carácter, tu fe, tu sanación, tu propósito. En el silencio, las raíces se fortalecen lejos de las miradas, lejos de las opiniones, lejos de la prisa del mundo. Hablar demasiado es como arrancar una planta cada día para ver si ya creció. Callar es confiar en el proceso. El silencio no te aísla, te ordena. No te debilita, te concentra, no te apaga, te madura. Cuando aprendes a guardar lo sagrado, tu energía deja de dispersarse y empieza a dirigirse con intención. Y entonces, sucede algo poderoso. Ya no necesitas explicar quién estás siendo, porque se nota. El jardín no hace ruido cuando crece, pero cuando florece, nadie duda de su fuerza. Ahora llévalo a lo personal, no a la teoría. No a lo bonito, a tu vida real. Pregúntate con honestidad brutal: ¿qué estás contando antes de tiempo? ¿Qué parte de tu proceso estás exponiendo cuando todavía no está lista? ¿Qué cosas dices por necesidad de ser escuchado y no por verdadera madurez? Observa en qué momentos hablas más y avanzas menos, en cuáles explicas mucho y construyes poco. El examen interior empieza ahí. Revisa tus planes, tu fe, tu sanación, tu bondad y tu fortaleza. Pregúntate si las estás cuidando o si las estás entregando al ruido. Muchas veces no estamos estancados por falta de talento, sino por exceso de palabras. Cada opinión que pides sin necesitarla, cada validación que buscas, cada explicación que das de más, te roba energía que podrías usar para crecer. El silencio consciente es una decisión diaria. No es cerrarte al mundo, es elegir con cuidado a quién le das acceso a lo que estás construyendo. Y cuando haces ese examen con humildad, algo se acomoda por dentro. Empiezas a hablar menos, pero a avanzar más. Empiezas a guardar lo esencial y a soltar lo innecesario. Ahí el silencio deja de ser incómodo y se convierte en un aliado. Porque cuando eliges bien qué callar, también eliges mejor quién estás siendo. Si algo de todo esto resonó contigo, no lo expliques, no lo justifiques, no lo anuncies, guárdalo. Déjalo trabajar por dentro. Permite que el silencio haga lo que el ruido nunca pudo. Ordenar, fortalecer y madurar lo que estás construyendo. No necesitas convencer a nadie de tu proceso, ni demostrar que estás cambiando, ni narrar cada paso. La transformación real no hace ruido, se nota con el tiempo. A partir de hoy,
Habla menos de lo que quieres hacer y comprométete más con hacerlo. Cuida tus raíces antes de mostrar tus frutos. Y si este mensaje te acompañó, te dio calma o te puso en el lugar correcto, te invito a quedarte en este espacio. Suscribirte no es un acto de impulso, es una forma de seguir cultivando silencio, claridad y profundidad. Aquí no venimos a gritarle al mundo quiénes somos, venimos a convertirnos en ello, con calma, con intención y con respeto por el proceso.